también cuáles son los retos que tiene que atravesar la nueva mesa directiva del Congreso. Para analizar esta coyuntura política está con nosotros Iván Lanegra, secretario general de Transparencia. ¿Cómo está? Bienvenido al programa, buenos días. Muy buenos días y gracias por la invitación. Gracias a usted por atendernos. Ya se han conocido algunos rostros nuevos dentro de este gabinete liderado por Aníbal Torres, ¿no? Luego de que se especulara que pues, el presidente de la República iba a aceptar su renuncia y se voceara a algunas personas para poder sucederlo. Sin embargo, el presidente ha dicho, no, vamos a ratificar a Aníbal Torres en el cargo. ¿Esto qué significa? ¿Cómo debería ser entendido por parte de las fuerzas políticas en el Congreso de la República? Sí, bueno, primero hay que recordar que el presidente, ¿no? En este interín, entre la puesta del cargo de disposición del presidente del Consejo de Ministros y la decisión final de mantenerlo en el cargo, hizo una convocatoria, ¿no? Una convocatoria que se llama un gabinete, se decía, de ancha base, ¿no? Entonces, es claro que eso no ha ocurrido. Es claro que pues, los actores que están presentes en este gabinete son básicamente algunos que han rotado puestos, ¿no? Digamos, de nuestros 6 ministros que han jurado, otros que regresan, otra que regresa, ¿no? Que estuvo en el gabinete ya y que retorna, y otras personas que han estado vinculadas de alguna manera, digamos, en ciertos instantes diferentes a la labor, ¿no? del presidente Castillo. Entonces, digamos que no es muy diferente a lo que ya teníamos, por lo tanto los desafíos que van a enfrentar pues son muy parecidos. Para empezar, por los cuestionamientos que hay a la falta de unidad en algunos casos, a los problemas de antecedentes, ¿no? Que algunos traen consigo, y los problemas ya incluso de investigaciones, ¿no? Que están en manos de la Fiscalía, que tocan algunos de los ministros, ¿no? Inclusive algunos de los que han sido pues vueltos a jurar con un cargo diferente. Entonces, yo creo que el problema principal va a estar en sostener en alguna medida una situación que era difícil, ¿no? Respecto a la propia idoneidad y confianza que da el gabinete. Y a propósito del voto de confianza, acá hay dos posturas. Hay quienes señalan que el gabinete no debe acudir a solicitar el voto de confianza porque el premier ha sido ratificado en su cargo. En tanto, otros señalan de que él, al renunciar, a hacer pública esta carta de renuncia, debería tomarse como que se ha recompuesto nuevamente el gabinete. ¿Debería acudir, en su opinión, al Congreso a solicitar este voto de confianza o no? Claro, lo que pasa es que para que una renuncia sea efectiva, tiene que ser aceptada. Y además la carta ni siquiera fue de renuncia, la carta fue una puesta de cargo de disposición. Entonces, desde el punto de vista legal, nunca dejó de ser presidente del Consejo de Ministros. Es decir, en ningún momento ocurrió un corte, ¿no? De su mandato. Por lo tanto, si eso ocurrió, pues es como si sencillamente no hubiera ocurrido absolutamente nada, y por lo tanto, pues no hay un nuevo, ¿no? Aunque sea ratificado, un nuevo presidente del Consejo de Ministros, y por lo tanto no hay necesidad de que vaya al Congreso a pedir la confianza. Si bien es cierto, se esperaba de que se pasara la página y esta vez entráramos en una etapa de sosiego donde ambas partes, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, se sentaran a conversar, a ver una agenda en común. Eso no ha sucedido. Desde Junín, el presidente de la República ha señalado que va a tender por última vez la mano a las fuerzas políticas, no ha denominado fuerzas golpistas. Y lo cierto, y es importante recordarlo, que desde que asumió el mandato, siempre se estuvo hablando de un presunto fraude electoral que no ha podido ser demostrado. Además, se han presentado mociones de vacancia que no han terminado por prosperar. Esto antes de conocerse todas estas denuncias por corrupción e investigaciones que ya ha abierto el Ministerio Público. Son 5 en total. Entonces, teniendo ello y además viendo que ha sido ratificado Aníbal Torres, la ex ministra de Trabajo, que ha sido censurada por el Congreso, Betsy Chávez, ha retornado nuevamente, pero en otra cartera, en la cartera de Cultura. ¿Cómo debería ser esto percibido por parte de las fuerzas políticas en el Congreso de la República y sobre todo aquellas fuerzas que siempre han estado esbozando la posibilidad de una vacancia presidencial? A ver, en primer lugar, Transparencia ha emitido un pronunciamiento señalando que el presidente de la República tiene que dejar de lado
cualquier tipo de discurso con tintes autoritarios, ¿no? Es decir, eso de dar ultimátum, amenazas, no es lo que corresponde en democracia, ¿no? En democracia los líderes lo que hacen más bien es continuamente, ¿no?, ir hacia lo que la Constitución establece y siempre conversar, ¿no?, con la oposición, con otros actores que no están del lado del gobierno. Esa es una dinámica que además también es igual, también esto es, hay que decirlo, es una responsabilidad igual para la oposición. La oposición también tiene que dejar de lado cualquier tipo de discurso autoritario. Entonces, ambos actores tienen una responsabilidad grande. Desde luego, el presidente tiene más, porque es un funcionario que tiene un conjunto de funciones, un mandato, que además es en representación de toda la nación, que le da pues un peso mayor, ¿no?, a las cosas que dice. Por lo tanto, por esa razón, Transparencia ha mencionado expresamente el peligro que puede haber de este tipo de discursos. Porque, como usted bien señala, a lo que nos puede llevar esto es a un ahondamiento, por ejemplo, de la polarización y a legitimar ese tipo de discursos. Es decir, como que si la política fuera un continuo ataque mutuo en donde pues se amenaza y se lanzan ultimátums, como si esas fueran las cosas que van a resolver los problemas del país. Entonces es crucial que los poderes ambos y todas las autoridades, más allá de que defiendan evidentemente sus posiciones, ¿no?, su visión sobre lo que debe ser el rumbo del país, también tengan una acción continua, digamos, de respeto mutuo, de colaboración en aquellas cosas que son necesarias para la nación en su conjunto. Hemos hablado del Ejecutivo, pero también del otro lado de la moneda tenemos al Legislativo, que a veces cuando se trata de fiscalizar ve al Ejecutivo y está bien, sí, porque es parte de su rol. Pero ¿qué sucede en el caso del propio Congreso? A veces los congresistas no tratan de fiscalizar a sus propios compañeros. Recordemos solamente lo que sucedió en la Comisión de Ética con el caso de los 6 congresistas denominados niños por Karelyn López. Solo 2 de ellos se ha decidido abrir investigación y los demás no. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Sí, a ver, vamos por parte, porque es un elemento también importante, ¿no? Hay un rol clave ahí del Ministerio Público, ¿no?, que debe conducir esto que se va conociendo dentro de los cauces de las investigaciones. Desde luego hay cosas que se van a ir conociendo, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, pero lo fundamental es que se haga un manejo muy cuidadoso de estas investigaciones para evitar que luego problemas que pueden ocurrir en la investigación hagan más difícil eventualmente establecer sanciones, ¿no?, contra los actores políticos que están involucrados en ese tipo de situación. Pero es un tema, como digo, que ahí toca más bien al Ministerio Público actuar, ¿no?, y actuar con rapidez. Hay que recordar además, es muy importante, que se hizo una modificación de la Constitución hace muy poco tiempo, hace un poco más de un año, ¿no? Recordará, se hizo una modificación de la Constitución, ya 2 años, perdón, en verdad, para evitar que las personas que están en el Congreso tengan algún tipo de blindaje. Inmunidad. Por el lado de procesos penales. Exactamente. Y eso permite, por ejemplo, al público poder actuar directamente contra aquellos miembros del Congreso que, por ejemplo, cometieran delitos en el desarrollo de sus funciones, ¿no? Creo que esa es una herramienta fundamental, ¿no?, para evitar la impunidad en el país. Claro, pero yo le comentaba a propósito del propio Congreso de la República, ¿no? Porque claro, si bien es cierto el Ministerio Público y el Poder Judicial, ellos también tienen un camino a seguir con las investigaciones y evidentemente luego una sentencia, pero el Congreso de la República, por un ente político, tiene la capacidad de sancionar. Pero lo que yo le comentaba es que muchas veces vemos que se sanciona y se busca investigar al Ejecutivo, lo cual está bien porque es parte de su función, pero no hace lo mismo con el mismo rigor cuando se trata de los propios congresistas. Sí, eso es un problema estructural del Congreso. A ver, le explico, ¿no? Como entenderá, los sistemas de sanciones en el Congreso están a cargo del propio Congreso. Es decir, recordará, ¿no?, esta situación en la que continuamente los miembros del Congreso se blindan a sí mismos, ¿no? Además, la Comisión de Ética, que es la institución responsable de emitir, por ejemplo, sanciones, ¿por quién está conformada? Por integrantes de las bancadas, ¿no?, de aquellos miembros que eventualmente van a ser sancionados. Entonces, los incentivos para blindar a los congresistas es muy alto, son muy altos esos incentivos. Por esa razón, solo casos en los cuales hay mucha presión pública, o sea, mucha atención pública, lleva eventualmente a que la comisión pues siga por el camino de la sanción, ¿no? Digamos, salvo que sean cosas menores, ¿no?, pero cosas que son realmente graves, eso hace más difícil que la comisión opere, ¿no? Por esa razón, por esa misma razón que le está explicando, es que se hizo esa modificación en la Constitución,
Porque si no, imagínese usted, ¿no? Inclusive temas de delitos tenían ese mecanismo del blindaje a través del proceso previo de aprobación del Congreso para poder autorizar, ¿no? Que se pueda, digamos, iniciar alguna acción desde la justicia, y eso cerraba el círculo de protección, ¿no? Entonces, también necesitamos eventualmente hacer una reforma de los mecanismos de sanción del Congreso, porque si no, esto que está viendo usted va a continuar en el futuro. Creo que sí, para ello se requiere voluntad y habría que preguntarnos, ¿tienen los padres de la patria la voluntad para hacer estas reformas? Esperemos que sí, y en todo caso los ciudadanos, como siempre, tendremos que estar vigilantes. Muchísimas gracias por esa entrevista. Ha sido con nosotros Iván Lanegra, secretario de Transparencia. Momento de irnos a una pausa, pero al volver hablaremos de todo lo que viene